El celular en mi mano temblaba menos que mi corazón en esa madrugada. Estoy grabando todo, susurré mientras veía a mi propio hijo, mi sangre, mirándome como si fuera menos que un perro callejero. Nunca imaginé que sería mi propia sangre quien intentaría sacarme de mi propia casa. Mi nombre es Ramón Hernández, tengo 73 años, jubilado de la Marina Mercante, después de 35 años navegando por este mundo de Dios. Vivo en la colonia Doctores, aquí en la Ciudad de México, desde que tengo memoria. La casa donde vivo fue construida con el sudor de mi frente, ladrillo por ladrillo, mientras yo pasaba meses en el mar para traer el sustento de la familia. Es una casita sencilla, pero es mía. Por lo menos eso pensaba hasta esa madrugada. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es cuando estás viendo este video. Todos los días hay historia nueva aquí en este canal. Un viejo como yo se pone feliz de saber que todavía hay gente que se preocupa por nuestras historias. Pasé toda la vida trabajando duro. El mar no perdona a quien no lo respeta. Me levantaba antes que saliera el sol. Enfrentaba tempestades que balanceaban barcos del tamaño de edificios. Me quedaba meses lejos de la familia. Cuando mi esposa, doña Carmen, que Dios la tenga en su gloria, se enfermó, casi enloquezco de preocupación, estando a miles de kilómetros sin poder hacer nada. Pero seguí adelante, porque un hombre tiene que cumplir con sus obligaciones. Crié a mi hijo Diego con todo lo que pude darle. Escuela privada, ropa buena, nunca le faltó nada. Creció viendo poco al papá, la verdad, pero era el sacrificio necesario para darle lo que yo nunca tuve. Quería que mi hijo fuera doctor, alguien respetado, que no necesitara arriesgar la vida en el mar como yo. Y logró graduarse, consiguió buen trabajo, se casó con una muchacha de familia acomodada. Pero ahí, como dicen los antiguos, la crianza se volvió contra el criador. Nunca pensé que una madrugada, a los 73 años, iba a estar con un celular en la mano, grabando a mi propio hijo y al suegro amenazándome de muerte en la puerta de mi casa. Pero es como dice aquel dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. Y ese picotazo casi me mata, no de veneno, sino de despecho. Nací aquí mismo en México, en un pueblito de Michoacán llamado Pátzcuaro. Mi papá era pescador, hombre sencillo que apenas sabía escribir su nombre. Éramos 8 hermanos, yo el segundo mayor. Desde chico aprendí que la vida no regala nada a quien nació pobre. A los 14 años ya estaba ayudando en la pesca, levantándome de madrugada para echar las redes en el lago, pero el lago me parecía muy chico para mis sueños. Yo veía los barcos grandes pasar a lo lejos y pensaba, un día voy a estar ahí. A los 18 años, logré entrar a la Marina Mercante como ayudante de cubierta. Fue la mayor alegría de mi vida hasta entonces. Recuerdo a mi papá con los ojos aguados dándome la bendición. Ándale, mijo, que el mar es grande, pero Dios es más grande. Los primeros años no fueron fáciles. El marinero nuevo sufre en las manos de los veteranos. Mareos, noches sin dormir, tempestades que hacían temblar todo el barco como vara verde. Pero fui aprendiendo, ganándome el respeto. De ayudante pasé a marinero, después a contramaestre. Conocí lugares que ni sabía que existían. Japón, Rusia, Sudáfrica, Australia. Siempre traía un recuerdito diferente de cada puerto. Fue en uno de esos regresos que conocí a Carmen, mi gran amor. Trabajaba en una pensión donde me quedaba cuando estaba en tierra. Muchacha bonita, de piel canela y sonrisa que iluminaba el mundo entero. Después de un año de novios, nos casamos en una ceremonia sencilla solo con la familia y algunos amigos. Con el dinero que junté compramos un terreno aquí en la Doctores, colonia tradicional de la Ciudad de México, cerca del centro, que conocía como la palma de mi mano. Al principio, vivimos de alquiler, mientras yo construía nuestra casa poquito a poco. Cada descanso entre los viajes lo dedicaba a levantar paredes, a sentar ladrillos. Los vecinos a veces ayudaban, como era costumbre antes. Tardó casi 5 años, pero cuando quedó lista era un orgullo. 3 recámaras,
Sala, cocina espaciosa, como Carmen siempre quiso. No era mansión, pero era nuestro rinconcito. Diego nació en 1987, después de casi perder las esperanzas de tener hijos. Carmen ya había sufrido 2 abortos y los doctores decían que sería difícil que llevara un embarazo hasta el final. Cuando nació, sano, con un par de pulmones que despertaba a toda la vecindad, fue como un milagro. Lo bautizamos con el nombre de mi papá, que ya se había ido. Por él, pedí hacer rutas más cortas para no quedarme tanto tiempo lejos. Perdía en sueldo, pero ganaba en ver crecer a mi hijo. Aún así, me perdí muchos momentos importantes. Primer cumpleaños, primeros pasos, primera palabrita. Carmen grababa todo en una videocámara que compramos a 12 meses sin intereses para que yo viera cuando regresara. Lo veía llorando de nostalgia y orgullo. Conforme Diego crecía, crecían también nuestros gastos. Escuela privada, porque yo quería la mejor educación para él. Material escolar caro, después curso de inglés, computadora, cuando todavía era artículo de lujo. Trabajaba el doble, hacía horas extras, aceptaba las rutas más largas y peligrosas porque pagaban mejor. Mientras tanto, la casa se quedaba esperando reparaciones. El carro envejecía en el garaje. La ropa se remendaba varias veces antes de cambiarla. Cuando Diego cumplió 15 años, Carmen comenzó a quejarse de dolores en la espalda. Al principio, pensamos que era solo cansancio, pero después de mucha insistencia mía fue al doctor. El diagnóstico fue como una tormenta en cielo despejado, enfermedad renal crónica en etapa avanzada. Necesitaba hemodiálisis 3 veces por semana y entrar a la lista de trasplante. Pedí permiso en la Marina por un tiempo para cuidarla. Nuestro dinero, que ya era poco, se puso todavía más ajustado. Diego estaba terminando la preparatoria, queriendo estudiar administración. Volví al mar no por elección, dejando a mi hijo de 17 años cuidando a la mamá enferma, mientras yo trabajaba para pagar los tratamientos. Carmen luchó por 5 años, pero la enfermedad fue más fuerte. Se fue un domingo por la mañana, mientras yo estaba en alta mar, en el Golfo de México. Solo pude regresar 3 días después del entierro. Encontré a Diego destrozado, culpando al mundo, culpándome a mí por no estar presente. Fue la primera vez que sentí que estaba perdiendo a mi hijo. Insistí en que siguiera estudiando. Vendí el carro para pagarle la universidad. A los 22 años se graduó. Fue el día de más orgullo en mi vida. Pensé, valió la pena todo el sacrificio. Pronto consiguió trabajo en una empresa de importaciones, ganando mucho más de lo que yo jamás gané como marinero. Comenzó a andar con gente importante, a frecuentar lugares caros. Fue en esa empresa donde conoció a Débora, hija de Moisés Silva, un empresario del ramo del transporte, que había empezado chiquito como trailero, pero ahora era dueño de una flotilla y varios inmuebles por la ciudad. Rico, arrogante, de esos que creen que el dinero compra todo, hasta respeto. Al principio él no aprobaba el noviazgo de la hija con mi hijo. Diego no tenía cuna, como él decía, pero mi hijo era listo, sabía cómo quedar bien. En menos de un año, ya estaba en la sala del suegro, aprendiendo los negocios, siendo tratado como hijo. La boda fue una fiesta enorme en un resort de Acapulco, cosa de revista. Me sentí fuera de lugar ahí con mi traje viejo y mis modos sencillos. Diego casi no me presentó a los invitados importantes. Después de la boda, las visitas de él se volvieron cada vez más raras. Cuando venía, era siempre con prisa, viendo el reloj, hablando por celular. Comenzó a sugerir que vendiera la casa, que era muy grande para un viejo solo, que podría vivir en un lugar mejor, más moderno. Yo siempre me negaba. Esa casa guardaba las memorias de toda mi vida con Carmen. Las primeras señales de que algo andaba mal aparecieron cuando Diego empezó a traer papeles para que firmara. Decía que eran documentos del IMSS, de la pensión, cosas que él estaba resolviendo para ayudarme. Como mi vista ya no es buena y confiaba en mi hijo. Firmaba sin leer bien. Solo después me enteré de que eran poderes notariales, autorizaciones de venta,
documentos transfiriendo propiedades. La última vez que vino, unos 3 meses antes de esa madrugada fatídica, estaba diferente. Hablaba fuerte, gesticulaba mucho. Veía la casa con un brillo extraño en los ojos. «Papá, ¿no cree que ya es hora de vender este lugar? Se está cayendo a pedazos. Con el dinero alcanza para comprar un departamento chiquito, más seguro». Respondí como siempre, que no tenía interés. Se fue azotando la puerta sin despedirse. No imaginaba que esa negativa sería la mecha para lo que estaba por venir. No sabía que mi hijo ya le había prometido mi casa al suegro como pago de alguna deuda o favor. No sabía que tenían planes para el terreno, que querían construir algo más grande en el lugar. Yo era solo un viejo necio en su camino, un obstáculo que había que quitar. Fue un miércoles, 5 de julio, que mi vida se volteó de cabeza. Ya me había ido a dormir temprano, como siempre hago. Mi presión alta no permite muchas travesuras. Entonces, a las 8 de la noche, ya estaba bajo las cobijas, con mis pastillas tomadas y un libro de historias marítimas que me regaló un compañero marinero. No sabía que esa sería la última noche tranquila en la casa que construí con tanto sacrificio. El reloj marcaba las 4:30 de la madrugada, cuando los primeros gritos me despertaron. Al principio pensé que era pleito de la calle. La colonia Doctores ya no es tan tranquila como antes, pero pronto reconocí la voz de mi hijo Diego, alterada, pastosa. Estaba borracho, de eso estaba seguro. «Abre esa puerta, viejo necio. Ábrela ya». Diego gritaba mientras golpeaba el portón de hierro, como si quisiera arrancarlo del suelo. «Esta casa ya no es tuya, ahora es de mi suegro». Me levanté con dificultad, las coyunturas doliendo, el corazón acelerado. Tomé mis lentes de la mesita de noche y fui hasta la ventana del cuarto que da al frente de la casa. Cuando aparté la cortina, lo que vi me heló la sangre en las venas. No era solo Diego el que estaba ahí. A su lado, parado, con los brazos cruzados, estaba Moisés Silva, el suegro, un hombre gordo con el cabello canoso bien arreglado, usando una camisa de seda que parecía brillar hasta en la luz débil de la madrugada. Tenía una sonrisa burlona en la cara que me dio escalofríos. Diego estaba cargando una botella de whisky por la mitad, tambaleándose. «Don Ramón», gritó Moisés con voz fuerte y autoritaria, «va a tener que salirse de esta casa. Ya tenemos un acuerdo con su hijo. El terreno va a formar parte de nuestro nuevo desarrollo». Me quedé paralizado por unos segundos. ¿Qué acuerdo? ¿Qué desarrollo? Diego nunca me había dicho nada de esto. Abrí la ventana y respondí con la voz más firme que pude. «¿Qué historia es esa? Esta casa es mía, construida con mi sudor. No hay ningún acuerdo». Fue ahí que Diego empezó a reírse, una risa que nunca había oído antes, cargada de desprecio. «Papá, ¿no ha entendido todavía? Esos papeles que firmó hace 3 meses eran poderes notariales. Me dio poder para negociar la casa y ya la negocié. Ya es del señor Moisés». Se me fue la sangre de la cara. Me acordé de los documentos que Diego trajo, diciendo que eran para organizar mi pensión. Me había engañado, aprovechándose de mi confianza y de mi vista débil. «Eso no puede ser legal», respondí, agarrándome del borde de la ventana para no caerme. «Voy a llamar a la policía». Fue entonces que Moisés dio 2 pasos adelante, quedándose bajo la luz del poste, y me apuntó con el dedo. «Óigame bien, viejo». Escupió las palabras. «Ya compré la mitad de los policías de esta colonia. No van a hacer nada contra mí. Ahora escuche bien. Salga por las buenas o salga por las malas. Si no sale, lo hago desaparecer. Lo mando a un lugar donde nadie lo encuentra». Sus palabras cayeron como piedras en mi pecho. Eso era una amenaza de muerte clara, viniendo de un hombre que, por lo visto, tenía poder suficiente para cumplirla. Diego, mi propio hijo, estaba ahí al lado, oyendo todo, y no hizo nada para defenderme. Al contrario, se rió y aventó la botella de whisky contra el portón. «Eso es, suegro. Muéstrale quién manda ahora». En ese momento sentí una mezcla de miedo, tristeza y coraje que nunca había experimentado antes.
Miedo por la amenaza, tristeza por la traición de mi hijo y un coraje que venía del fondo del alma por ver todo lo que construí siendo tomado a la fuerza. Pero algo dentro de mí, tal vez el viejo marinero que enfrentó tempestades sin pestañear, me dijo que no mostrara debilidad. Cerré la ventana sin responder y me regresé adentro. Las manos me temblaban tanto que apenas podía agarrar el teléfono. Pensé en llamar a la policía, pero las palabras de Moisés resonaban en mi cabeza. ¿Y si realmente había comprado a los policías? ¿Y si nadie venía a ayudarme? Fue entonces que vi el celular en la mesa. No soy muy bueno con la tecnología, pero Diego me había enseñado a usar la cámara para hacer videollamadas con algunos amigos antiguos de la Marina. Me acordé de que el aparato también grababa videos. Una idea empezó a formarse en mi mente. Volví cerca de la ventana, pero me quedé en las sombras, donde ellos no podían verme. Abrí la cámara del celular y empecé a grabar. Moisés siguió gritando amenazas cada vez más explícitas. «Viejo necio, tengo conexiones que ni se imagina. Puedo hacerlo desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Esta casa va a ser mía, quiera o no quiera». Diego, borracho como estaba, se reía e incentivaba al suegro. «Eso es, mándelo al diablo, ya era hora». Grabé todo por casi 5 minutos. Amenazas de muerte, promesas de violencia, menciones de soborno a autoridades. Un material que sabía podría ser mi única protección. Mientras grababa, noté que las luces de algunas casas vecinas empezaron a prenderse. Los gritos habían despertado a la vecindad. Don Jorge, que vive en la casa de al lado, un jubilado como yo, abrió la ventana y se quedó viendo la escena. Doña Nena, del otro lado de la calle, apareció en la puerta con el marido. Otras personas fueron llegando, curiosas por el ruido. Esto pareció calmar un poco a Moisés, que de repente se dio cuenta de que tenía público. Bajó la voz y jaló a Diego del brazo. «Vámonos. Esto no se acaba aquí, viejo. Mañana regresamos y va a firmar la transferencia o se va a arrepentir». Los dos se subieron a un carro negro, grande y reluciente que estaba estacionado un poco más adelante. Yo seguí grabando hasta que desaparecieron al final de la calle. Solo entonces cerré el video y me permití caer sentado en la cama, agotado y sacudido. El resto de la noche fue una pesadilla de insomnio. Repasé los eventos 1000 veces en mi cabeza. ¿Cómo mi propio hijo podía traicionarme de esa manera? Él que crié con tanto amor, a quien le di todo lo que pude. ¿Será que el dinero y la ambición habían corrompido tanto su carácter? ¿Y qué iba a hacer ahora? Las primeras luces de la mañana me encontraron todavía despierto, con ojeras profundas y el corazón pesado. Me levanté, hice un café cargado y me senté en la cocina a pensar. El celular con la grabación estaba frente a mí. Ese aparatito ahora contenía mi mejor oportunidad de defensa. Decidí que no iba a esperar a que regresaran. Necesitaba actuar antes. Me bañé rápido. Me puse mi mejor camisa, guardé el celular en la bolsa y salí de casa. Primero fui a la casa de don Jorge, mi vecino, que había presenciado parte de la escena. Me recibió todavía en pijama, preocupado. «Ramón, ¿qué diablos fue eso anoche? ¿Era tu hijo gritando con un hombre?» Le expliqué la situación a Jorge, que movió la cabeza incrédulo. «Tu hijo siempre me pareció tan educado, y ese tal Moisés, he oído hablar de él. Dicen que tiene negocios turbios, que hizo fortuna de manera dudosa. No es buena gente, Ramón». Jorge aceptó acompañarme a la delegación. «2 viejos tienen más chance de ser escuchados que uno solo», dijo mientras se vestía. Cuando llegamos a la delegación de la colonia, como a las 8 de la mañana, encontramos al delegado Custodio, un hombre de mediana edad, con ojeras profundas de quien no durmió bien. Escuchó nuestra historia con atención, pero noté cierta incomodidad cuando mencioné el nombre de Moisés Silva. «Don Ramón, ¿tiene idea de a quién está acusando? Moisés Silva es un empresario poderoso, tiene muchos contactos. Fue ahí que saqué el celular de la bolsa». «Sí tengo, delegado, y tengo pruebas de las amenazas que me hizo. Está todo grabado aquí». El semblante del delegado cambió cuando le enseñé el video.
Las amenazas explícitas, las menciones de soborno a policías, todo registrado claramente. Lo vio en silencio, rascándose la barbilla. Esto es grave, don Ramón, muy grave. Amenaza de muerte, tentativa de despojo. Y esta parte sobre comprar policías es particularmente preocupante para nuestra corporación. Vamos a levantar una denuncia ahora mismo. Mientras el escribiente tecleaba nuestro testimonio, el delegado hizo algunas llamadas. Después regresó con una expresión más seria. Don Ramón, no es la primera vez que recibimos denuncias contra Moisés Silva. Ya existe una averiguación abierta sobre algunas actividades suyas. Lo que usted trajo puede ser la pieza que faltaba. Salí de la delegación con una mezcla de alivio y aprensión. Por un lado había dado el primer paso para protegerme. Por otro, sabía que había picado a la víbora con vara corta. Moisés no era hombre de rendirse fácilmente. De regreso a casa, Jorge se quedó conmigo durante el almuerzo. Otros vecinos también aparecieron queriendo saber qué había pasado. La Doctores es una colonia antigua, donde todos conocen a todos. Pronto la historia de la amenaza se extendió, y la gente empezó a turnarse para vigilar mi casa. Una red de protección espontánea se formó. Como a las 3 de la tarde, una patrulla se estacionó en mi puerta. Eran 2 policías con un papel en las manos. Don Ramón Hernández, tenemos una orden de cateo para la residencia del señor Moisés Silva y necesitamos que nos acompañe para una carilla. Fui con ellos con el corazón en la mano. En el camino me explicaron que después de mi denuncia, el delegado había conseguido una orden de cateo de emergencia, considerando la gravedad de las amenazas y el historial ya existente contra Moisés. Cuando llegamos a la mansión de él, en la colonia Polanco, había 3 patrullas más estacionadas enfrente. Los policías me pidieron que me quedara en el carro mientras ellos entraban. Desde ahí pude ver a Moisés en la puerta, gesticulando furiosamente, y después siendo llevado adentro por 2 agentes. Como media hora después, el delegado custodio vino hasta el carro donde yo esperaba. Don Ramón, no va a creer lo que encontramos ahí adentro. Un carro con placas clonadas en el garaje, documentos falsificados, incluyendo poderes notariales en blanco con firmas que parecen haber sido forjadas. Y hay más. Encontramos registros de otros inmuebles adquiridos de manera sospechosa. Su hijo Diego también está ahí adentro y no está en buena situación. Fue como recibir otro golpe en el estómago. Mi hijo involucrado en esquemas criminales. ¿En dónde me equivoqué al criarlo? El delegado continuó. Vamos a necesitar que reconozca algunas firmas que encontramos en documentos. Si fueron falsificadas, eso es un crimen más que agregar a la lista. Entré a la mansión de Moisés con las piernas temblorosas. El lugar era ostentoso, con muebles caros, obras de arte en las paredes, todo gritando dinero y poder. En la sala principal vi a Diego sentado en un sillón con la cabeza gacha y un policía al lado. Ni levantó los ojos cuando entré. Moisés estaba en otra sala siendo interrogado. Un policía me enseñó varios documentos con firmas que supuestamente serían mías. Los vi con cuidado y no tuve dudas. Esta es mi firma verdadera, en este papel que mi hijo me trajo hace 3 meses. Pero todas estas otras están falsificadas. Vean cómo está la R inicial, no es como yo la hago. El policía agradeció y se llevó los documentos al delegado. Me quedé parado ahí, sin saber qué hacer, hasta que Diego finalmente levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban rojos, ya sea de cruda, ya sea de lágrimas. «Papá», empezó con la voz quebrada. No quería que las cosas llegaran a este punto. «Entonces, ¿por qué dejaste?», pregunté, sintiendo la amargura subirme por la garganta. «¿Por qué me traicionaste así, Diego? Te di todo lo que pude». Desvió la mirada. «Moisés me ofreció sociedad en sus negocios. Dijo que sería rico, tendría poder. Pero primero necesitaba probar mi lealtad. Quería el terreno de nuestra casa para construir un complejo comercial. Pensé que usted podría vivir conmigo y Débora después». «Mentira», lo interrumpí, sintiendo crecer el coraje. «Los oí a los 2 anoche. Te estabas riendo mientras él me amenazaba de muerte, Diego.
mi propio hijo. No respondió. No había que responder. El delegado regresó a la sala, acompañado de otros 2 policías. El señor Moisés Silva está siendo llevado a la delegación para rendir declaración formal. Las acusaciones iniciales son de amenaza, tentativa de despojo, falsificación de documentos, y estamos investigando posible participación en organización criminal, considerando otras evidencias encontradas. En cuanto al señor Diego Hernández, también será llevado para declarar como cómplice. Vi en silencio mientras le ponían esposas a Moisés, que siguió con la postura arrogante, amenazando con demandar a todo mundo. Diego fue llevado sin esposas, pero igualmente humillado. Cuando pasaron junto a mí hacia la puerta, Moisés se detuvo y me encaró. «Esto no se acaba aquí, viejo. Tengo abogados, tengo dinero. Lo voy a demandar por calumnia». Fue en ese momento que saqué el celular de la bolsa y le volví a enseñar el video con las amenazas explícitas. La expresión de Moisés cambió instantáneamente. La arrogancia dio lugar al pánico. Debe haberse dado cuenta en ese instante del tamaño del problema en que se había metido. Regresé a casa acompañado de un policía que se quedaría de guardia durante algunos días por precaución. Toda la colonia ya sabía lo ocurrido. Los vecinos vinieron a abrazarme, ofrecer ayuda, traer comida. Doña Nena hizo una sopa. ¿Por qué un susto así? Hasta el estómago se alborota, don Ramón. Esa noche, sentado en el patio de la casa que casi pierdo, viendo hacia el zócalo de la ciudad que tantas veces crucé como marinero, lloré como no lloraba desde la muerte de Carmen. Lloré por la traición de mi hijo, por la amenaza que sufrí, por la dureza de la vida que ni en la vejez me daba descanso. Pero también lloré de alivio por haber escapado del peligro, por haber encontrado apoyo cuando más lo necesité, y por saber que, a pesar de todo, la justicia, por lo menos esta vez, parecía estar de mi lado. Al día siguiente, recibí la visita del delegado custodio. Vino a informarme que Moisés quedaría preso preventivamente, pues representaba riesgo para mí y para otras posibles víctimas. Además, durante los cateos, habían encontrado evidencias de otros crímenes más graves: evasión fiscal, lavado de dinero, formación de banda. Don Ramón no tiene idea del avispero que picó. Moisés Silva estaba siendo investigado desde hace meses por la Policía Federal, pero faltaban pruebas concretas. La denuncia suya y el cateo que realizamos fueron la gota que derramó el vaso. No va a salir de la cárcel tan pronto. En cuanto a Diego, fue liberado después de declarar, pero con medidas cautelares. No podría acercarse a mí o a mi casa sin mi autorización expresa. Tendría que presentarse regularmente ante la justicia y tenía prohibido salir de la ciudad. Además, también respondería como cómplice en los crímenes de Moisés, en los que hubiera participación comprobada. La noticia del arresto de Moisés Silva pronto llegó a los periódicos y la televisión. Empresario respetado es arrestado acusado de extorsión y otros crímenes, decía el encabezado. Algunos reportajes mencionaban la historia del intento de quitarme mi casa, del hijo que traicionó al padre, de la grabación que desenmascó todo. Durante algunos días me volví una pequeña celebridad en la colonia y hasta reporteros vinieron a tocar mi puerta, pero la fama dura poco. Pronto la vida volvió a la normalidad, o a lo que podía considerarse normal después de todo aquello. Los días fueron pasando y el dolor de la traición, aunque todavía estaba ahí, se fue volviendo más soportable. Lo que no se cicatrizó fue la relación con Diego. Trató de llamarme algunas veces, mandó mensajes, pero yo no respondía. La herida era demasiado profunda. 3 semanas después del arresto de Moisés, recibí una carta de Débora, mi nuera. En ella pedía perdón por el comportamiento del marido. Decía que no sabía de las amenazas y los planes ilegales del papá y que se estaba separando de Diego. «Tengo vergüenza de formar parte de una familia que trata así a un hombre bueno como usted», escribió. No respondí la carta, pero la guardé. La vida continuó. Volví a mi rutina de jubilado. Levantarme temprano, cuidar las plantas en el patio, platicar con los vecinos, ver las noticias de la noche, pero algo dentro de mí había cambiado.
Aprendí de la peor manera posible que no siempre podemos confiar en aquellos que deberían amarnos y protegernos. Aprendí que aún a los 73 años necesitamos estar atentos, preparados para luchar por nuestros derechos. Y aprendí que, por más que la vida nos sorprenda con traiciones y decepciones, también puede presentarnos la solidaridad y la justicia cuando menos lo esperamos. El juicio de Moisés Silva estaba programado para 3 meses después de los acontecimientos de esa madrugada fatídica. Durante ese periodo mi vida ganó una nueva rutina. Toda semana necesitaba ir al juzgado o a la delegación para dar alguna aclaración, firmar algún papel, reconocer algún documento. El abogado que la Defensoría Pública asignó para mi caso, Lic. Paulo, un hombre joven pero muy dedicado, me acompañaba en todas esas ocasiones. Don Ramón, el caso está muy fuerte contra Moisés Silva, me explicó en uno de esos días. Además del video que usted grabó, que ya es una prueba contundente, la policía encontró un esquema de extorsión y despojo de tierras mucho más amplio de lo que imaginábamos. Usted no fue la primera víctima, solo fue el primero que tuvo valor y presencia de ánimo para grabar todo. Fue a través del Lic. Paulo que me enteré de que otras 3 personas, todas ancianas como yo, habían sido forzadas a dejar sus casas en diferentes colonias de la Ciudad de México en los últimos 2 años. Fueron buscadas por la policía después del arresto de Moisés y confirmaron que habían sido presionadas a vender sus propiedades por valores muy por debajo del mercado, algunas con amenazas similares a las que recibí. El modus operandi era siempre el mismo, contó el Lic. Paulo, Moisés identificaba inmuebles bien ubicados pertenecientes a ancianos, de preferencia que vivieran solos o que tuvieran hijos endeudados. Se acercaba a la familia, corrompía a los hijos con promesas de dinero y sociedad en los desarrollos, y juntos presionaban a los papás a vender o transferir las propiedades. En algunos casos, llegaron a drogar a los ancianos para que firmaran papeles sin entender lo que estaban haciendo. La extensión de la crueldad y la codicia de Moisés y sus cómplices me dejó pasmado. Por un lado, me sentía aún más traicionado por saber que Diego se había involucrado con alguien tan perverso. Por otro, un extraño sentimiento de alivio crecía en mí al darme cuenta de que no había sido solo debilidad de carácter de mi hijo, sino que había caído en un esquema bien arquitectado de manipulación. 2 semanas antes del juicio, recibí una visita inesperada. Era Débora, mi nuera, acompañada de un hombre que se presentó como Lic. Rodrigo, abogado penalista. Dudé en permitir que entraran. Don Ramón, empezó Débora, visiblemente nerviosa. Sé que usted tiene todas las razones para no querer vernos, pero necesitaba venir personalmente. Descubrí cosas sobre mi papá que ni en mis peores pesadillas podría haber imaginado. El Lic. Rodrigo entonces tomó la palabra y explicó que después del arresto del papá, Débora lo había contratado para hacer una investigación independiente, queriendo entender la extensión de los crímenes y si había alguna forma de ayudar en las investigaciones para minimizar los daños a su reputación. Lo que encontramos fue mucho más de lo que esperábamos, dijo el abogado, abriendo una carpeta llena de documentos. Moisés Silva construyó un imperio basado en extorsión, fraudes inmobiliarios y lavado de dinero. Y peor, hay evidencias de que puede haber sido responsable de la desaparición de por lo menos 2 personas que se negaron a ceder a sus presiones. Débora, con los ojos llorosos, continuó. Cuando confronté a Diego con estos descubrimientos, pidiendo explicaciones, confesó que sabía de algunas cosas, pero alegó que mi papá también lo amenazaba. Dijo que se involucró gradualmente, primero con tareas pequeñas, después con cosas más serias. Cuando quiso salirse, Moisés le recordó que ya estaba muy comprometido y sería arrestado junto si hablaba. ¿Y usted le cree eso?, pregunté, sintiendo una mezcla confusa de emociones. El Lic. Rodrigo intervino. Don Ramón, estamos trabajando con la Fiscalía para establecer el nivel exacto de participación y coacción en cada caso. Diego ciertamente cometió errores graves y debe responder por ellos, pero hay evidencias de que Moisés Silva usaba amenazas y chantaje
para mantener a sus cómplices en línea, especialmente familiares. El abogado entonces me enseñó algo que me heló la sangre. Una lista manuscrita encontrada en la caja fuerte personal de Moisés, con nombres de personas seguidos por direcciones y valores. Mi nombre estaba ahí con la dirección de mi casa y el valor estimado del terreno. Pero lo que realmente me impactó fue ver que al lado de algunos nombres había una pequeña cruz dibujada, y al lado de mi nombre, a lápiz, estaba escrito: «Muy necio, considerar solución definitiva». «Estas cruces», explicó el LIC, Rodrigo, señalando las marcas en el papel, corresponden a las personas que desaparecieron misteriosamente en los últimos años. Todas tenían inmuebles codiciados por Moisés y se negaron a venderlos. Estamos trabajando con la policía para reabrir esos casos como posibles homicidios. Me quedé en silencio por unos minutos, absorbiendo el impacto de esa revelación. No solo había escapado de perder mi casa, había escapado de perder mi vida. Y el hecho de que mi propio hijo, aún bajo coacción, había participado en algo tan sórdido, me dolía profundamente. Débora, percibiendo mi conmoción, tomó mi mano entre las suyas. «Don Ramón, sé que no tengo derecho de pedir nada, pero me gustaría que considerara hablar con Diego una vez más, no para perdonarlo, sino para oír toda la verdad. Está dispuesto a testificar contra mi papá y los otros involucrados, a asumir su culpa, a hacer lo que sea necesario para tratar de reparar un poco del mal que causó». La miré, a los ojos jóvenes y sinceros que me recordaban tanto los de Carmen, y sentí mi corazón ablandarse un poco. «Voy a pensarlo», respondí sin prometer nada. Después de que se fueron, me quedé horas sentado en el patio, viendo hacia el centro de la ciudad y pensando en cómo la vida puede cambiar tan rápido. 4 meses antes, yo era solo un viejo jubilado viviendo tranquilamente con mis recuerdos. Ahora estaba en el centro de uno de los mayores escándalos criminales de la ciudad, con mi hijo involucrado hasta el cuello. En la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé al LIC, Paulo, y pedí que arreglara un encuentro con Diego en presencia de los abogados y, si era posible, de un representante de la fiscalía. Quería oír su versión completa, pero también quería que todo quedara registrado oficialmente. El encuentro fue programado para 2 días después, en una sala reservada en el juzgado. Cuando llegué acompañado del LIC, Paulo, Diego ya estaba ahí sentado al lado de su abogado. Estaba más flaco, abatido, con ojeras profundas y la barba sin rasurar. Nuestros ojos se encontraron brevemente y pude ver en él una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y miedo. La fiscal, LIC. Elisa, una mujer de mediana edad con aire severo, explicó las reglas del encuentro. Diego hablaría libremente, respondería a todas las preguntas y todo sería grabado como parte del proceso de colaboración premiada que había iniciado. Y entonces, por casi 3 horas, oí a mi hijo confesar sus crímenes, cómo fue gradualmente seducido por las promesas de riqueza fácil de Moisés, cómo empezó ayudando en pequeños fraudes, falsificando firmas en documentos, cómo cuando quiso echarse para atrás, Moisés lo amenazó con pruebas incriminatorias que tenía guardadas, cómo, a pesar del miedo, siguió colaborando cada vez más profundo en el esquema criminal. Diego lloró al hablar sobre la noche en que vinieron a mi casa. Estaba borracho, papá, pero no solo de alcohol. Estaba embriagado de ambición, de miedo, de cobardía. Cuando Moisés sugirió que si usted no cedía, tendríamos que tomar medidas más drásticas. Debería haber reaccionado, debería haberme puesto firme, pero me quedé callado. Y el silencio es complicidad. La parte más difícil fue cuando Diego describió cómo, después de que arrestaron a Moisés, recibió la visita de 2 hombres supuestamente asociados con él, que le dejaron claro que si hablaba de más, pagaría con la vida. Fue ahí que me di cuenta del tamaño del hoyo en que me había metido, papá. No era solo Moisés, era toda una red de gente peligrosa. La fiscal intervino. Y fue cuando decidió colaborar con la justicia, ¿correcto? Diego asintió. Después de platicar con Débora y ver las pruebas que había encontrado,
Me di cuenta de que mi única oportunidad era contarlo todo, absolutamente todo. Aunque eso significara ir a la cárcel, por lo menos mi conciencia quedaría un poco más tranquila. Al final de la confesión, la fiscal explicó que por la colaboración, Diego probablemente recibiría una pena reducida, posiblemente con derecho a régimen semiabierto, pero que aún así tendría que responder por crímenes graves, como falsificación de documentos, tentativa de despojo y asociación delictuosa. Cuando todos se levantaron para salir, pedí un momento a solas con mi hijo. La fiscal dudó, pero acabó aceptando siempre que los guardias se quedaran afuera de la puerta. Nos quedamos en silencio por un largo minuto, padre e hijo, separados por una mesa y por un abismo de traición y arrepentimiento. Diego, empecé finalmente. Nunca imaginé que llegaríamos a este punto. Lo sé, papá, respondió sin poder mirarme a los ojos. No espero su perdón, solo quería que supiera que, a pesar de todo, nunca quise que usted sufriera ningún mal físico. Cuando me di cuenta de que Moisés estaba considerando algo peor, entré en pánico. Pero en vez de avisarle, de protegerlo, bebí para crear valor y acabé participando en esa escena vergonzosa. Suspiré profundamente. ¿Sabe qué es lo que más me duele, hijo? No son las amenazas, ni el miedo que pasé. Es saber que en algún momento de su vida, el dinero se volvió más importante que el respeto, la honestidad, los valores que su mamá y yo tratamos de enseñarle. Finalmente levantó los ojos llorosos. Papá, si pudiera regresar el tiempo... Pero no puede, lo interrumpí. Nadie puede. Ahora solo nos queda seguir adelante, cada uno lidiando con las consecuencias de sus decisiones. Me levanté para salir, pero antes de llegar a la puerta me volteé una última vez. Diego, no sé si algún día voy a poder perdonarte completamente, pero quiero que sepas que, a pesar de todo, todavía te amo. Es un amor herido, decepcionado, pero sigue siendo amor. Al fin y al cabo, eres mi hijo. Una lágrima se deslizó por su cara, pero no dijo nada. Tal vez no había ya nada más que decir. El juicio de Moisés Silva fue uno de los más comentados en la ciudad ese año. Con las evidencias acumuladas, los testimonios de las víctimas, las confesiones de los cómplices, incluyendo Diego, y las pruebas documentales encontradas, fue condenado a 18 años de prisión en régimen cerrado por extorsión, asociación delictuosa, falsificación de documentos y otros crímenes. Además, tuvo que pagar indemnizaciones a todas las víctimas y tuvo sus bienes bloqueados por la justicia. La imagen de Moisés, siendo llevado esposado a la patrulla después de la sentencia, fue estampada en todos los periódicos de la ciudad. El rostro, antes arrogante, ahora mostraba derrota y humillación. Era difícil creer que ese hombre que hace apenas 4 meses estaba en la puerta de mi casa, amenazándome con tanto poder, ahora estaba reducido a un prisionero común. Diego fue condenado a 5 años, con derecho a régimen semiabierto, después de 1 año gracias a su colaboración. Débora entró con solicitud de divorcio y asumió los negocios legítimos de la familia, prometiendo compensar, en la medida de lo posible, los daños causados por el papá. En cuanto a mí, volví a mi rutina en la casa de la Doctores, ahora aún más valorizada por todo lo que enfrenté para mantenerla. Los vecinos que tanto me apoyaron durante la crisis siguieron presentes, más cercanos que nunca. Don Jorge venía todas las tardes a jugar dominó y tomar un café. Doña Nena no dejaba de faltar una cazuela de comida casera, por lo menos una vez por semana. La experiencia me transformó de maneras inesperadas. De viejo, discreto y reservado, me volví una especie de consejero de la colonia. La gente venía a pedirme orientación sobre cómo protegerse de estafas, cómo verificar la autenticidad de documentos, cómo estar atentos a señales de peligro. Compartía mi experiencia, alertando especialmente a los otros ancianos sobre los riesgos que corríamos. Un día, como 6 meses después del juicio, recibí la visita de una señora que no conocía. Se presentó como doña Lourdes, de 78 años, habitante de la colonia Roma Norte. Era una de las víctimas anteriores de Moisés, que había sido forzada a vender su casa
por un precio irrisorio después de amenazas similares a las que recibí. «Vine a agradecerle personalmente, don Ramón», dijo emocionada. «Si no fuera porque usted grabó ese video y denunció todo, yo jamás habría recuperado mi casa. La justicia anuló todas las transacciones fraudulentas y ordenó la devolución de los inmuebles a las víctimas». Me quedé sorprendido y contento con la noticia. No sabía que las acciones judiciales habían avanzado a ese punto. Doña Lourdes me contó que ella y otras 2 víctimas ya habían recuperado sus propiedades y que habían creado un grupo de apoyo para ancianos víctimas de estafas inmobiliarias. «Usted es nuestro héroe, ¿sabía? El viejito que enfrentó al poderoso y ganó. Estamos organizando un homenaje y nos gustaría mucho que asistiera». Reacio al principio, acabé aceptando la invitación. El homenaje sería en una plaza de la Roma Norte, con la presencia de las autoridades que habían participado en el caso, incluyendo al delegado Custodio y la fiscal Elisa. El día señalado, me vestí con mi mejor ropa y fui al evento, acompañado de Jorge y otros vecinos que hicieron cuestión de ir. Para mi sorpresa, había por lo menos unas 50 personas ahí, la mayoría ancianos, pero también familiares y simpatizantes. Un pequeño templete había sido montado con una manta que decía «Homenaje a Ramón Hernández, ejemplo de valor y resistencia». La ceremonia fue sencilla, pero emocionante. El delegado habló sobre la importancia de la denuncia que hice. La fiscal explicó cómo el caso abrió puertas para otras investigaciones similares, y varias de las víctimas compartieron sus historias, muchas parecidas a la mía. Después me entregaron una placa de agradecimiento que guardo con cariño hasta hoy. Cuando llegó mi turno de hablar me puse nervioso. Nunca fui hombre de discursos, pero viendo a esas personas, muchas de las cuales habían pasado por sufrimientos similares al mío, encontré las palabras. «No me considero héroe», empecé con la voz temblorosa. «Solo hice lo que cualquiera haría para defender lo que es suyo, lo que construyó con tanto sacrificio. Lo que aprendí con todo esto es que nosotros, los viejos, no podemos bajar la guardia. La sociedad muchas veces nos ve como débiles, como blancos fáciles, pero tenemos algo que los jóvenes ambiciosos como Moisés no tienen: sabiduría, paciencia y, sobre todo, la fuerza que viene de haber enfrentado la vida por tantos años». Paré un momento emocionado antes de continuar. Mi mayor dolor en toda esta historia fue la traición de mi propio hijo. Es algo con lo que todavía estoy aprendiendo a lidiar. Pero aprendí también que cuando perdemos algunas conexiones familiares, la vida nos compensa con otras formas de familia. Los vecinos que nos apoyan, los amigos que surgen en las horas difíciles, hasta desconocidos que comparten nuestras luchas. Terminé agradeciendo a todos por el apoyo y prometiendo seguir luchando por los derechos de los ancianos. Cuando bajé del templete, fui recibido con abrazos y lágrimas de personas que hasta poco tiempo eran completas extrañas para mí. Fue a partir de ese evento que surgió la idea de crear una asociación formal de protección a los ancianos, especialmente enfocada en evitar estafas inmobiliarias y otros tipos de explotación. Con la ayuda del Lic São Paulo, que se volvió un amigo cercano, establecimos la Asociación Carmen Hernández de Protección al Adulto Mayor, en homenaje a mi difunta esposa. La asociación ofrecía orientación jurídica gratuita, pláticas sobre derechos de los ancianos y un grupo de apoyo para víctimas de estafas. El trabajo en la asociación le dio un nuevo propósito a mi vida. A los 73 años, cuando muchos ya se están recogiendo y disminuyendo sus actividades, yo estaba más activo que nunca, ayudando personas, compartiendo mi experiencia, haciendo la diferencia de una manera que nunca imaginé. Y fue a través de ese trabajo que, irónicamente, acabé acercándome nuevamente a Diego. Después de cumplir el primer año en régimen cerrado, fue transferido al semiabierto y empezó a hacer trabajo voluntario en la asociación como parte de su pena alternativa. Al principio, nuestra relación era estrictamente profesional y distante, pero con el tiempo, viendo su esfuerzo genuino para reparar sus errores, ayudando a otros ancianos a no caer en las mismas trampas, mi corazón de padre empezó a abrirse nuevamente.
no fue fácil ni rápido. La confianza, una vez rota, es como un florero precioso que, aunque se pegue, nunca queda exactamente como antes. Pero día tras día, plática tras plática, fuimos reconstruyendo algo nuevo entre nosotros. No la misma relación de antes, sino una con más conciencia, más respeto mutuo, más verdad. En una tarde particularmente significativa, después de una plática que dimos juntos para un grupo de ancianos en el centro comunitario de la Doctores, Diego se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Papá, sé que ya le he pedido esto 1000 veces, pero necesito decirlo de nuevo. Perdón. Perdón por haber traicionado su confianza, por haberme dejado corromper, por haber puesto la codicia arriba del amor y del respeto. Viendo a usted aquí, ayudando a estas personas, siendo un ejemplo para todos nosotros, siento aún más vergüenza de lo que hice. Miré a mi hijo, al hombre en que se había convertido a través del sufrimiento y el arrepentimiento, y sentí algo destrabarse dentro de mi pecho. Una amarra de rencor que finalmente empezaba a soltarse. «Diego», respondí poniendo la mano en su hombro. «El perdón no es algo que se concede de una vez por todas. Es un proceso, un camino que estamos recorriendo juntos. Cada día en que te veo trabajando honestamente, ayudando a otros, siendo la persona que sé que puedes ser, es un paso en ese camino». Ese día, por primera vez desde los acontecimientos fatídicos de esa madrugada, abracé a mi hijo. No fue un abrazo fácil ni sencillo. Estaba cargado de historia, de dolor, de esperanza, pero era, sobre todo, un abrazo de padre e hijo, un puente sobre el abismo que casi nos separó para siempre. Es increíble cómo la vida da vueltas. Hace 3 años, ¿quién diría que yo, un viejo marinero jubilado, estaría dirigiendo una asociación que ayuda a cientos de ancianos en la Ciudad de México? Pero aquí estoy, a los 76 años, más realizado que nunca. La Asociación Carmen Hernández de Protección al Adulto Mayor creció más allá de lo imaginable. Del cuartito prestado por la parroquia, hoy tenemos sede propia en la Doctores, con empleados y voluntarios dedicados. Ofrecemos asesoría jurídica, acompañamiento, pláticas y apoyo emocional para ancianos víctimas de estafas. Mi historia con Moisés Silva se volvió casi una leyenda en la Ciudad de México. Cuando me presento en pláticas, siempre hay quien dice: «Usted es aquel marinero que enfrentó al empresario poderoso». No me enorgullezco de haber ganado, sino de haberme mantenido fiel a mis principios. Diego trabaja en la asociación como coordinador de proyectos. Ya cumplió su condena y reconstruyó su vida. Tiene talento especial para hacer que los ancianos se sientan respetados. Nuestra relación nunca volvió a ser como antes. Algunas cicatrices no desaparecen, pero construimos algo nuevo. Basado en un respeto conquistado a duras penas. Débora siguió su camino. Después del divorcio vendió la mayoría de las propiedades del papá y creó un fondo para ayudar a las víctimas. Mantiene una relación cordial conmigo, aunque ya no esté casada con Diego. Mi casa en la Doctores sigue siendo mi puerto seguro, pero ahora es un lugar vivo que recibe reuniones y personas que buscan orientación. Una de las mayores alegrías recientes fue el nacimiento de mi nieta, Ana Carmen. Diego se casó con Mariana, una trabajadora social de la asociación, y la niña llegó trayendo luz para todos nosotros. Aprendí mucho sobre la justicia en esta jornada. Lo que empezó como una lucha para no perder mi casa, acabó volviéndose un movimiento que ayuda a cientos. La justicia no siempre viene como esperamos. Una tragedia personal se transformó en una oportunidad de hacer diferencia en la vida de muchos. También aprendí sobre el poder de la solidaridad. Solo jamás habría enfrentado a Moisés y su esquema. Fue gracias al apoyo de mis vecinos, del LIC, Paulo, del delegado Custodio y tantos otros que sobreviví y transformé mi experiencia en algo positivo. Nosotros, los ancianos, somos vistos como blancos fáciles, y es verdad que tenemos vulnerabilidades, pero también tenemos fuerzas que no siempre son reconocidas. Sabiduría, resistencia y principalmente la integridad que viene de saber
quiénes somos. No guardo odio hacia Moisés. Aprendí que el odio solo consume a quien lo carga. Él está pagando por sus crímenes y eso basta. Mi enfoque ahora es ayudar a los que, como yo, casi fueron víctimas. A veces, cuando el cielo se tiñe de naranja al atardecer, pienso en Carmen, en cómo estaría orgullosa. Me la imagino diciendo, ¿viste? Ramón, todo tiene un propósito. Y tal vez ella tenga razón. Tal vez esa noche terrible tenía un propósito mayor. Tal vez era necesario pasar por esa tempestad para llegar a este puerto seguro, donde finalmente estoy en paz. A los 76 años, cada día es un regalo. Seguiré luchando, ya no contra tempestades en alta mar, sino contra la injusticia y la falta de respeto a los ancianos. Nunca es tarde para volver a empezar, para encontrar un nuevo propósito, para transformar dolor en acción positiva. La vida, aún en los momentos sombríos, siempre guarda la posibilidad de luz. Basta tener valor para seguir navegando. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Quien vio hasta el final, comenta ahí abajo la palabra resistencia. Y no dejes de checar las otras historias aquí del canal. Aquí en la pantalla hay 2 que te van a gustar.